Hoy quiero presentarles al doctor Emiliano Montero. Él es médico, terapeuta familiar sistémico y especialista en bio-neuroemociones. Nos va a hablar hoy de la biodescodificación como método para la detección y cura de diversas enfermedades, porque él lo hace a través de la especialización de los códigos de la emoción de Bradley Nelson. Bueno, muchas gracias por la presentación y la disposición para poder entender un tema que es bastante novedoso. Bien, efectivamente, después de este largo camino, yo termino arribando a la bioneuroemoción, que es una metodología muy útil y precisa para resolver y detectar las enfermedades, que todas las enfermedades tienen una parte que es la partícula o el cuerpo, base de los síntomas a veces, pero no siempre, a veces también es mental. Y entonces, a partir de allí, podemos entender que subyace siempre algún conflicto no resuelto que está guardado en algún sitio. Doctor, ¿cómo se define conflicto? ¿Qué es un conflicto? El conflicto es la confrontación entre dos emociones que se contraponen. Esto, si se suma la intensidad del impacto emocional que provoca, y si además de eso no encuentra solución, el cerebro tiene que ocuparse de codificar y guardar en algún sitio. No puede ser que eso continúe sin resolver. Ahora bien, estas particularidades del cerebro permite que o se resuelve y cambia el individuo, o si no, va a la cronicidad con toda una serie de consecuencias, malestares físicos de todo tipo, cuando se guarda también. O sea, doctor, cuando usted habla de emociones contrapuestas, no son tal vez las emociones de todos los días, sino que son emociones profundas, de una potencia significativa. Tal cual. Esto es una de las características de las emociones que terminan siendo atrapadas. Primero tiene que reunir las condiciones que son el fuerte impacto que produjo en el sujeto y además la sorpresa con que llega. Eso hace que reverbere, ha sido muy fuerte, entonces reverbera energéticamente en el cuerpo y entonces si no se resuelve, el cerebro lo codifica y lo guarda. ¿Dónde lo guarda? Eso es una de las cosas que podríamos poner a explicar ahora. Doctor, usted nos contaba recién que el cerebro procesa el conflicto y lo guarda. La inquietud es, ¿dónde lo guarda? Excelente pregunta, porque eso me permite a mí describir por qué razón todas las emociones son energía. Partamos de esa base. Casi que todo es energía, pero particularmente las emociones son energía, es la forma de intercambio que tienen las personas emocionalmente, en los vínculos. Entonces, llega este conflicto y entonces el cerebro lo tiene que guardar. ¿Cuáles son los elementos que se tiene que tener en cuenta para entender este mecanismo? Que el cerebro tiene que decodificar la frecuencia. Todas las emociones son frecuencias energéticas, electroenergía, ¿sí? Pero cada una tiene su propia manera de ciclar. No solo la frecuencia, sino la intensidad también. Quiere decir entonces que el cerebro va a instalar en distintos sitios. En distintos sitios, de acuerdo a la frecuencia de la emoción que le llegó. Le va a dar un alojamiento. Exacto, tal cual. Entonces, ¿cómo elige el cerebro en qué lugar?
cada órgano, el hígado, el corazón, el intestino, el estómago, el aparato digestivo, todos resuenan a una frecuencia propia también. ¿Y la frecuencia de los conflictos? Entonces, allí es cuando el cerebro conjuga la frecuencia de la emoción que le llegó y no se resuelve, y el órgano que tiene también que resonar con la misma intensidad, con la misma frecuencia que le llegó. Ejemplo, una emoción de tristeza o impacto porque alguien murió. ¿A dónde va si no se resuelve? Al pulmón. El pulmón tiene una resonancia propia para ese tipo de frecuencia, que la diferencia de otras, que es una depresión. Hay otro lugar también donde a veces se guarda, pero tienen que ser distintas frecuencias de depresión, que es la parte del sigmoide, de la parte terminal del colon, que a veces entonces lo guarda allí y aparece una enfermedad conocida como la enfermedad de Hirschsprung, la ileitis regional, una úlcera, que el médico aplicará, por supuesto, al organismo, a la materia, hay que medicarla, ¿sí? Esto es importantísimo, que la medicina tiene con qué tratar estas cosas, pero esa es parte, la mitad. La otra mitad es la energía, y eso es lo que tenemos que nosotros decodificar, ese conflicto que está guardado allí, para sacarlo de allí. Doctor, usted nos hablaba de que cada conflicto tiene una frecuencia. También nos mencionaba que cada órgano tiene su propia frecuencia, su propia resonancia. Esto, la frecuencia del conflicto, ¿afecta a la frecuencia del órgano? Perfecto. Es importante este aspecto porque si se guarda, ¿por cuánto tiempo se guarda? Esto se conoce como los ciclos biológicos repetitivos. La reincidencia del problema que veíamos en la clínica médica. De tanto en tanto reaparece otra vez ese mismo problema de alteraciones de los órganos, ¿sí? La enfermedad. Entonces el médico la vuelve a tratar otra vez, pero esto llevaría a la cronicidad. Entonces, lo que uno puede hacer es, al trabajar sobre la otra parte, que es lo emocional, averigua cuál es la enfermedad y dónde está alojada. Bradley Nelson es el genio que descubrió el cómo hacer para poder detectar dónde está guardada. Esto está totalmente computarizado, las emociones del conflicto y dónde está guardado, de cada una de las enfermedades. O sea, ustedes pueden tratar todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades. El tema es que no podemos prescindir de la materia, que el médico tiene que ocuparse de eso, seguir ocupándose de eso. Esa es la mitad. Pero si no se resuelve lo que está debajo, ya entramos en otro capítulo que más adelante podré mencionar, que es lo transgeneracional. Pero desde ya que esa situación guardada así, esa emoción altera no solamente la funcionalidad del órgano donde está guardada, sino que además altera las vecindades. Resuena cada vez más porque sigue creciendo sin resolver. Entonces, al no ser tratada, todo del descompaginamiento de la salud se agrava permanentemente. Doctor, ¿los conflictos son todos iguales? No. Los conflictos pueden ser que pertenezcan al ciclo vital de las personas y también pueden pertenecer a aquellos que tienen que ver con lo transgeneracional o llamados también heredados, y después los del proyecto sentido,
que es el momento del embarazo donde se transfieren totalmente todos los conflictos y emociones que vive la madre y el bebé dentro de la panza. Esto, repito, se llama proyecto sentido. ¿Por qué? Porque el sentido queda grabado en el bebé de lo vital de la madre, de lo transgeneracional, de donde viene todo lo que vive la madre. De manera que así como un niño hereda los ojos del abuelo, los ojos del padre, podría heredar los conflictos de algún antepasado. Tal cual, la gente dice, che, vos sos igual que tu padre, tenés el mismo gesto, qué sé yo, ¿te diste cuenta? No, ni idea, ¿no? Está incorporado como transgeneracional. ¿Está claro? ¿En qué consiste el tratamiento? Brian Nelson, como dije antes, computariza todas las enfermedades por su frecuencia y las emociones que acompañan a ese conflicto no resuelto, guardado, atrapado, que es el término que él usó. Entonces, ¿cómo se lo decodifica para sacarlo de donde está guardado? A través del test del inconsciente, que es la forma en que uno puede saber en qué lugar, por sí o por no. Está alojado en el pulmón, por ejemplo, y uno le pide a la persona que está siendo examinada que cierre los ojos y quede parado, y entonces uno le hace la pregunta, ¿está en el pulmón? Y si la persona se inclina hacia adelante, es sí. Si se inclina hacia atrás, es no. Esto, genial. Uno tiene el diagnóstico paso por paso, hasta dar donde está. A partir de allí, con un imán, se lo pasa por el canal de la energía y se borra. Si es transgeneracional, hay que pasar varias veces. Si es del ciclo vital, con 3 veces es suficiente. Y después uno le pregunta con el test, esa emoción que estaba atrapada, ¿no está más? Uno va arriba, sí o no. ¿Quedó algo? ¿Sí? De manera que tenemos la certeza de que eso fue resuelto, más allá de lo que se viva vivencialmente. ¿Sí? Ok. Doctor, ¿qué dura un tratamiento? ¿En tiempo mínimo, tiempo máximo? Bien, esto es variable, depende de esto que dije antes, de cuáles son los momentos y de dónde viene este conflicto a ser resuelto. Si viene de lo transgeneracional, es un tiempo que lleva, mucho más tiempo a veces, y el trabajo tiene un ciclo, digamos, ¿no? Donde pueden evolucionar las cosas hasta ser resueltas totalmente. Después están los del ciclo vital de la gente. Eso es es más breve, demanda menos trabajo. Finalmente están aquellos del proyecto sentido, que este es un capítulo muy importante, que uno puede a través del test, ¿no es cierto?, seguir en qué momento del embarazo ocurrió ese impacto emocional en la panza de la madre. Y esto, pero tiene un grado de certeza fenomenal. Uno le pregunta, ¿qué pasó cuando tenía 3 meses de embarazo tu mamá? Ah, sí, la vieja me contó, qué sé yo, que tenía que le pasó tal cosa. Sí, que se cayó, que se le murió, que se asustó. Cualquiera de estos episodios, que todo queda grabado en la mente de la criatura. Hasta los 3 años y medio. Durante todo ese periodo se puede explorar y uno saber en qué momento, con una precisión absoluta. Acepto que hay muchísimas cosas que a lo mejor
pueden ocurrírsela a la gente y no saber qué respuesta puede tener. Para esto, yo dejo al final de este video mi teléfono, los códigos del Skype para que puedan contactarse conmigo. Este es un tratamiento, me olvidaba de acotar esto, es un tipo de tratamiento que yo puedo hacer a distancia a través de Skype. Por eso es que dejo también al final el código mío para que se me puedan contactar. Y entonces yo, entre paciente y paciente, lo veo y acordamos el momento en que me pueden llamar para tener la respuesta que necesitan.